Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo esta noche. Le doy la bienvenida a Sebastián Salazar, economista y periodista peruano desde Lima, Perú, y también a Marcelo Díaz, argentino, pero que radica en Miami. Con ambos vamos a repasar la actualidad de la América del Sur, específicamente después de los resultados ayer en Chile de segunda vuelta de gobernadores, la todavía no oficialización de los resultados de la segunda vuelta presidencial en Perú, lo que pasa en Bolivia con el presidente Arce, en fin, podríamos continuar citando países con la preocupación de que el péndulo se está moviendo bastante hacia la izquierda. A nuestros invitados, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por atender la invitación de Canal Antiguo. Iniciamos con Sebastián Salazar. Sebastián, ¿tenemos ya resultados oficiales o seguimos esperando? Seguimos esperando. Lo que ha ocurrido recientemente es que el organismo ha logrado, digamos, finalizar el conteo básico de todos los votos. Sin embargo, ha habido ciertas irregularidades que han sido apeladas por Fuerza Popular, el que había quedado segundo, y como la diferencia es tan corta, menos de 40.000 votos aproximadamente, o menos de 50.000 en estos momentos, esas apelaciones podrían afectar al resultado final. Entonces, en realidad, estamos en un momento un poco tenso en el cual se tienen que contar hasta el último voto. Gracias, doctor Díaz. ¿Cómo podemos analizar lo sucedido en Chile en las últimas horas? Buenas noches. Solamente una aclaración. Soy argentino y no vivo en Miami de paso, porque asistiendo a una conferencia justamente de política, pero no vivo en Buenos Aires. Un detalle nada. Gracias. Bueno, creo que lo que sucedió en Chile es lo que está pasando en general en varios países en este año, que es de elecciones, que es un corrimiento así de algunos gobiernos llamados de derecha o más conservadores, al menos en su visión económica, hacia nuevos gobiernos o nuevas posibilidades o candidatos de izquierda. Y eso, como ustedes mencionaban hace un momento, está sucediendo en varios países, y creo básicamente que la izquierda es la que mejor entiende el fuerte reclamo, el mensaje de reclamo de las clases más necesitadas, de las clases bajas o más golpeadas economía. Entonces, de alguna forma, los gobiernos que ha habido de derecha o que le han intentado, como no han sabido gobernar, nos pasó aquí en Argentina, ¿no es cierto? En la cual había una gran expectativa y fracasó principalmente en su política económica, provocó el triunfo rotundo de un gobierno de izquierda y progresista como el que tenemos ahora. Entonces, y la percepción que los gobiernos identificados más con una postura de derecha o de centro derecha, cuando les toca, da la sensación que no saben hacerlo. Entonces vuelve otra vez, no entienden, me parece, el reclamo de la clase trabajadora produce un gran descontento. Es como una especie de, ¿no? Porque aún la misma gente que los apoyó decían que iban a mejorar y no mejoraron. Más vale mal conocido, ¿no? Como dice el viejo dicho. Entonces, un ingrediente de descontento muy importante, con el cual se castiga a los gobiernos que prometieron frente a las izquierdas y no lo lograron. Marcelo Díaz, en un análisis ya más global, tratando de reunir los resultados de los diferentes países, pongámoslo de más o menos un poco más de un año para acá, recientes, y lo que uno vislumbra, cuando uno escucha los discursos, parece aquel flautista de Hamelin que logra cautivar y llevarlos, pero los lleva a los despeñaderos. Los resultados al final de cada uno de estos gobiernos han sido absolutamente desastrosos, y salvo que logren seguir encantando, cambian constituciones y logran reelecciones y buscan la perpetuación en el poder. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se está dando en estas situaciones? Y no lo dejo de mencionar en la perspectiva de que hay hechos, sucesos, eventos, cosas muy similares que empiezan a aparecer en países ya de Centroamérica, específicamente en Guatemala.
Mi opinión, mi percepción, es que un elemento muy fuerte que provoca esto es algo que está arraigado en la cultura latinoamericana, que es la búsqueda de un caudillo, la búsqueda de un líder, la búsqueda de un líder que a través de su carisma y su discurso den ganas de seguir o entusiasme para seguir. Debo decir que en general los partidos de izquierda tienen esos líderes, como vos decías, Bautista de Hamelin, ¿no? La característica del populismo es un discurso muy atractivo, muy prometedor, muy de justicia respecto de las injusticias económicas que las clases bajas sufren en general. La contrapartida es que, por lo menos en los países que has mencionado, da la sensación de que no hay un discurso cautivante por parte de la derecha. Son buena gente, quizás con mejores equipos técnicos, digamos así. Sin embargo, no cautivan a la población porque no pueden llegar a ese idioma en que el pueblo o los pueblos están. Entonces, creo que hace falta un liderazgo de centro derecho, de derecha, que cautive a la población de forma o mejor que lo hacen los argumentos de los candidatos de izquierda. Y por otro lado, y otro elemento también en América Latina, ustedes saben que la primera a la palabra política en América Latina es la palabra corrupción. La grave que socialmente estamos viviendo, permite que la izquierda gobierne con altos índices de corrupción casi a niveles de una total impunidad. A veces, o tomo por supuesto el ejemplo de lo que sucede en mi país, con la contra la justicia, este deseo fuerte de salir de una democracia para pasar a una autocracia y este dominio del Estado sobre la vida privada de las personas en todos los aspectos, poniendo en riesgo quizás uno de los valores más importantes de la cultura occidental, que es la libertad, y de los sistemas republicanos, que es la libertad. Entonces, nadie discute acerca de un gobierno democrático, ya prácticamente no se piensa en la posibilidad de un gobierno de facto en América Latina, pero sí se discute en la ciencia política, se va a estar utilizando. Entonces, estos gobiernos llegan a ocupar los lugares de poder a través del sistema democrático, pero lo van transformando de a poco en autocracias que les permite tener desde el Estado, o al menos es su pretensión, el total control de la ciudadanía en muchos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, la ciudadanía es como atraída por ese caudillismo tan fuerte, y por otro lado, vuelvo a decir, dado esta fuerte que vivimos, es como que en algún sentido conviene tener algún tipo de gobierno que no ejerza tanto control o que no desde las altas cúpulas no respete tanto la ley o las constituciones. Entonces, si los de ustedes saben el dicho, ¿por qué yo no lo voy a hacer?, dice el ciudadano común. Todos estos elementos bien latinoamericanos empujan que este tipo de gobiernos, sobre todo más en la izquierda, ojo, también hay corrupción en la derecha, por supuesto, ¿no? Pero empujan a estos candidatos de izquierda a que obtengan sus lugares de poder. Gracias, doctor. Señor Salazar, nos preguntamos mucho sobre el caso de Perú. Ustedes han estado muy cerca del caso venezolano, hay una gran cantidad de venezolanos viviendo en Perú que han solicitado apoyo. Perú, después del conflicto que tuvieron, Sendero Luminoso y demás, ha pasado por varios gobiernos, pero estamos viendo ante uno totalmente radicalizado. Uno pensaría en Chile, pues bueno, tuvieron tanta bonanza estas juventudes que ahora pues buscan estos ideales que creen que les van a tener. Pero ¿cuál es el caso de Perú? ¿Qué está pasando en Perú? Sí, muchas gracias y gracias por la invitación, me gustaría decir. Lo que está ocurriendo en Perú es una cosa, la verdad, bastante, creo yo, para sociólogos, politólogos, bastante interesante. El modelo peruano, o lo que ocurrió después del terrorismo, que se le termina venciendo al final durante los años 90,
Es una gran bonanza, como bien lo decías, es un crecimiento, la verdad, incomparable, tal vez igual con Chile previamente, y con una gran cantidad de reducción de pobreza, digamos, a niveles de aproximadamente 20%, la pobreza extrema se redujo a menos de 5%, entonces en realidad los logros son sorprendentes. Sin embargo, en los últimos años lo que ocurrió es que tal vez esta gran riqueza se concentró en la capital. Eh, Dependiendo de donde uno se encuentre en América Latina, digamos, probablemente esto sea más similar con México y otras zonas. En Perú, la gran mayoría de capital y de personas se encuentra concentrada en la capital donde estoy yo, que es Lima. Aproximadamente un tercio de las personas viven en Lima. Entonces, hay muchas zonas que han quedado de alguna forma relegadas y que no han tenido el acceso a las mismas cosas que se han tenido en otras zonas, sobre todo en las urbes. Estoy hablando principalmente de las zonas más urbanas, más rurales, perdón. En ese sentido, digamos, ha habido una desconexión entre el Estado y el privado, y principalmente en las zonas rurales, y a esto se suma que se le ha atribuido de alguna forma extraña todos los males que se achacan al modelo durante la pandemia. Si bien en Perú aproximadamente más del 90% de la atención médica es del Estado y se hace muy mal, por algún motivo los malos de la película terminan siendo los privados que cobran precios desmedidos porque la demanda los desborda, por un lado. Por otro lado, tiene que ver con lo que dices, que existe, digamos, una generación que no ha vivido el terrorismo, que no ha vivido toda esta situación, que la verdad hizo que, como hoy hay aproximadamente 1 millón de venezolanos en el Perú, en ese momento hizo que salieran una cantidad bastante alta de peruanos a distintas partes del mundo, entre ellas Venezuela, Miami y distintas partes. Esto ha generado, digamos, que muchas personas se hayan acostumbrado a que lo normal es vivir en una economía próspera y que, dicho sea de paso, hay esta noción que me parece también extraño, ocurre en el caso de Chile también, y es que por algún motivo se cree que ya estamos al final de la ruta, de que de alguna forma ya tenemos la riqueza suficiente como si fuéramos Alemania, como si fuéramos Estados Unidos, Suiza, como para empezar a, digamos, repartir de alguna forma riqueza que en realidad falta, porque esto se aplica a 1, 2, 3 años y ya vemos lo que ocurre en países que han estado en la vanguardia, como lo fue en su momento Venezuela. Después de 10 años ya no es lo que era. Argentina, uno de los países más avanzados también de América del Sur, retrocediendo ya y, digamos, con crisis tras crisis. Esto, digamos, al final ocurre porque la gente cree que la riqueza de alguna manera se mantiene estable, lo cual no es el caso. Se necesita constante innovación y constante avance, cosa que no ha pasado. Y por otro lado, digamos, siguiendo un poco lo que decía el doctor Díaz, la izquierda ha logrado siempre, de alguna forma, de salir bien parada ante cualquier tipo de desastre que ocurre en todos los países. No estoy muy seguro cómo lo logran, pero la narrativa la gobiernan ellos. La derecha ha sido muy mala con la narrativa, no teniendo gente simpática en efecto, mientras que la izquierda, además, siempre el mensaje es muy emocional. Es una cosa que llega al corazón y de verdad que uno escucha y le afecta a uno, pero eso hay que de alguna forma repasarlo con los datos, con las cifras. Acá se dice el dato mata el relato recientemente, porque en efecto hay una historia de alguna forma de que todo lo malo proviene del privado, cuando en realidad el privado ha sido lo que ha sido el motor. En Perú, no sé cómo será particularmente en Guatemala, sé que a veces es similar en nuestra región, pero en Perú tenemos aproximadamente 70% de informalidad. O sea, 70% de la gente que trabaja no trabaja bajo un contrato normal, tiene mucha inestabilidad y aún así Perú ha surgido de una forma incomparable. Nuevamente, el único caso que es comparable es Chile. Y de alguna forma esto ha generado una situación de crisis en la, claro, 70% de informalidad, no tienen ningún tipo de apoyo formal y durante la pandemia, de alguna forma, se le achaca toda esta desgracia, dicho sea de paso, con el peor manejo gubernamental que ha habido en el mundo, me gustaría decir que en la región, pero ha sido en el mundo al final, porque en muertes por millón somos número 1, medidas muy drásticas, pero todo esto han sido fallos de gobierno, fallos de Estado, y sin embargo, el que acá decimos paga pato, o el que termina pagando los platos rotos, es un sistema que ha dado frutos para todos de alguna u otra forma. Sí, no lo habrá distribuido de la mejor manera posible, pero eso, creo yo, tradicionalmente se encarga el Estado, no el privado. El privado genera empleo y avanza. El Estado es el que se debe encargar de la redistribución. Sebastián, Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Es una cosa para estudiarse en los años que vienen. pero esos años que vienen, muchos ya no tenemos el tiempo, hay cosas que suceden casi de inmediato, y de eso te quería preguntar.
Si se declara ganador Castillo o Fujimori, aparentemente, y eso necesito el análisis tuyo, entraría Perú en una espiral de ingobernabilidad muy fuerte, sobre todo por los resultados de las elecciones legislativas, el tema de alcaldes, la polarización que muestra claramente el resultado del balotaje, en fin, todo esto, y hay que reconocerlo, para Guatemala, Perú, hasta antes de las crisis de los presidentes, casi todos capturados, entiendo, de los últimos, era un referente, lo que es el trabajo que hacía Indecopi, en fin, no voy a entrar en ese detalle, pero el tema es qué va a pasar con Perú, si es el resultado favorable a Castillo o a Fujimori. Bueno, sí, en efecto, el trabajo de Indecopi ha sido bastante bueno, no entraré en ello demasiado, pero lo que va a pasar con Perú tiene básicamente tres escenarios posibles, o al menos se está manejando con tres escenarios posibles. En caso entre Keiko, se espera mucha inestabilidad política y que digamos, tenga que gobernar con el miedo de que las calles salgan a protestar, porque nuevamente estamos bien partidos a la mitad, casi exactamente el 50-50 y con una delimitación geográfica cuando se ven las votaciones muy marcada. Eso es por un lado. Entonces, Keiko no tendría un gobierno tan estable, pero digamos las políticas, al menos que ha abogado, son lo estándar, lo normal, lo que se esperaría para un crecimiento como hemos venido teniendo, o tal vez un poco más. Por el otro lado, si entra Castillo hay dos opciones. Si entra la versión radical de Castillo, la versión que en algún momento declaró que hay que renegociar los contratos con las multinacionales y con las mineras y que el 80% sea impuesto y el 20%, y que por qué las empresas no son solidarias y que hay que rehacer las AFPs, que son nuestro sistema de pensiones, que es privado, para que sea público. Entonces, si entra ese Castillo, la situación es mucho más peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que él habla de nacionalizar empresas y cuando le preguntan si eso es estatizar, dice que no es estatizar. Entonces, no solo es curiosa los conceptos que maneja innovadores en su confusión, sino que a la vez las políticas son muy similares y acá se ha hecho la comparación no a Venezuela, sino a Cuba hace 60, 70 años. Porque no siguen ni siquiera el camino del socialismo del siglo XXI, si es que uno podría pensar que eso es positivo de alguna forma, si no siguen el marxismo, leninismo, maoísmo, mariateguismo. Esa última es de Perú, ¿no? Esa sería la versión radical, que además la mayoría de congresistas de Perú Libre son de esa línea. Sin embargo, hay una opción en la que sea moderado por lo que sea una versión moderada y que pueda de alguna manera entablar puentes políticos, y entre ellos está el hecho de que, digamos, la versión moderada de la izquierda se ha unido, o finalmente se ha unido un poco a Pedro Castillo, y han surgido estos economistas que son de izquierda, sí, tienen ideas de mayor gasto estatal, de un poco más de intervención, de sistemas distintos y un poco tal vez más cercanos a Bolivia, pero no son la versión tan radical. En ese caso no sería tan trágico, digamos, el futuro, y al final lo que en Perú, digamos, preocupa a la mayoría es que si este gobierno se queda 5 años o no. Porque una tragedia de 5 años es superable. Si no son solo 5 años, ahí la cuestión se pone un poco más complicada. Gracias, doctor Díaz. En vista de lo que estamos escuchando, su análisis, el análisis de Sebastián Salazar, ¿qué podemos esperar en la región? Argentina no ha sucumbido, por así decirlo, de una forma radical. Ha ido cayendo a un abismo, la inflación y demás, pero no vemos algo tan terrible como lo que se vio, por ejemplo, ahorita en Chile, que quieren cambiar totalmente la Constitución y las bases completamente para darle vuelta. ¿Qué podemos esperar de lo que está sucediendo en la región para el resto de países que todavía no estamos ahí? Bueno, hay dos opciones. Una es comprar un terreno en Marte y asegurarnos allí y comenzar de vuelta. Y la segunda opción es quedarnos en nuestros países y presentar batalla. Desde la perspectiva intelectual e ideológica, en que el pueblo descontento con este tipo de posturas y de actitudes y de acciones de gobierno que tienen la izquierda mismo,
como muy bien decía Sebastián, quitar el relato y presentar los datos. Una de las cuestiones en Argentina es que ya van por lo menos cientos de leyes que el gobierno anuncia, que lleva al Congreso y que tiene que volver para atrás por el descontento, básicamente por el descontento popular. Habrán escuchado ustedes el año pasado un escándalo con la intención del gobierno de expropiar una de las empresas más importantes allí en el sur, en el centro del país, en la provincia de Santa Fe. El mismo presidente lo anunció y se armó toda una maquinaria de expropiación y fue tal la reacción del empresariado, pero la reacción de la ciudadanía en las calles, que el gobierno tuvo que hacer para atrás. Y así en 2 o 3 intentos. El último, hace una semana, el gobierno entendió que cobrar un retroactivo, que era una locura, a un tipo de impuesto, se llama monotributista, y que de pronto vos te levantabas y tenías una deuda porque el gobierno cobraba un plus, la convertías en un deudor de 6 meses para una cosa absolutamente increíble, por justamente la situación, por la crisis económica. Y bueno, otra vez, el descontento de la ciudadanía y del empresariado fue tan fuerte que el mismo presidente tuvo que desandar el camino y volver. Entonces esto nos lleva a un argumento muy concreto, que es que no saben gobernar. Y o al menos este gobierno que tenemos es una gran cantidad de improvisaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vos me preguntás. Yo creo que hay que resistir, creo que hay que estar enfrentando con datos al relato. La desastrosa administración de la pandemia en nuestro país ha demostrado justamente esta incapacidad de ser gobierno. Entonces es como presentar batalla en todos los frentes, desde la perspectiva o desde la posición del empresariado, desde la perspectiva de la ciudadanía. Recuerden ustedes, como también por lo menos está en la estadística de los votos de Perú y en la mayoría de los países, es la mitad del país mirando hacia un lado y la otra mitad mirando hacia otro. Entonces, esa mitad que quedó en una posición de oposición, digamos, hay que hacerla fuerte, hay que mantener el fuego avivado y en los carriles que la ley nos permite presentar batalla. Y eso me parece que es constante, ahí es donde surgen los nuevos liderazgos y posiblemente los nuevos candidatos y las nuevas alternativas, ¿no? Entonces me parece que esto es función de los que nos dedicamos Marcelo desde Díaz, cualquier ámbito, mantener. en este panorama sombrío, oscuro, hay por ahí una luciérnaga intermitente que es el presidente Lasso de Ecuador. Y hace poco lanzó un relato, un discurso ya sin la presión de ser el presidente electo y tener que considerar algunas cosas, y relató cómo esto es un proceso concertado, que no está, lo que está sucediendo en varios de los países no es espontáneo y no surge de un día para otro, sino es algo que se está moviendo rápidamente con recursos, etcétera. Lo dijo el presidente Lasso, y yo creo que es muy verídico lo que él comenta ahora. Y entonces yo regreso nuevamente también a esa visión regional de Carmina, porque quiero insistir, a pesar de que las cosas están sucediendo en Guatemala, a pesar de que hay hechos, hay grupos, se están conformando, consejos que nacen de la noche a la mañana, en fin, tantas cosas, como que no terminamos de percatarnos que ahí viene esa ola para este lado, para el centro de las Américas. Tu análisis. Sí, sí. Bueno, justamente, yo creo que hay que levantar información y compartirla con la ciudadanía. Creo que, vuelvo a decir, hay por ejemplo, aquí en Argentina, en términos de esta visión tan oscura y tan triste, realmente los dos partidos mayoritarios ya poco les queda para justificar la acción. Entonces, en esta lucha que tenemos es que surgen lo que se llaman terceras vías, con gente nueva. Nosotros lo sabemos. El problema de nuestra región no es un problema de recursos, es un problema de mala administración. Entonces, lo que necesitamos es tercera vía con gente nueva, con gente que ha sido gobierno, pero bueno, ¿no? Es sacar a nuestros países de esta situación. Creo que lo principal es
para contrarrestar esto es informar a la ciudadanía constantemente, batallar de ley, batallar los relatos, matarlos con los datos concretos. Y nosotros hemos tenido y estamos teniendo en los últimos meses convocatorias ciudadanas, mucho en la historia del país no se veía. Termino con esto. En Argentina se decía tiempo pasado que del peronismo. Tradicionalmente las plazas, las marchas, la Plaza de Mayo, el Obelisco, lugares claves donde el peronismo manifestó. El peronismo las calles y las ganó la ciudadanía, ¿no es cierto? En términos sociopolíticos. ¿Y por qué? Por justamente esta reacción de decir, no queremos ser Venezuela, no queremos ser Cuba. Entonces hay un tratamiento, vuelvo a decir, bajo el imperio de la ley, de decir, paremos esto y busquemos alternativas. Queremos esto para el futuro de nuestro país. Gracias. Sebastián Salazar, por favor, un mensaje final para la ciudadanía guatemalteca y para quienes nos están escuchando sobre Perú y sobre algo que podríamos hacer. Sí, no fue mi intención ser absolutamente sombrío con mis comentarios. Si hay algo que se puede hacer en general, es muy importante ver los ejemplos a los lados, los ejemplos regionales. De hecho, nosotros hubo una buena campaña para tratar, siempre que entra alguien de izquierda o aparece en de izquierda, se le compara inmediatamente con Venezuela o con Bolivia, y más bien es el trabajo de esa persona desmarcarse un poco de esa situación, para poder, porque nadie realmente quiere un poco eso. Muchos acá, como les decía, aproximadamente 1 millón de venezolanos han venido al Perú y nos cuentan sus historias y los conoces, y la verdad es gente muy trabajadora que han tenido que irse, no se han ido porque han querido. Entonces, el voto en este caso ha sido reaccionario a todo un modelo, no hay nada que me esté funcionando en estos últimos 10, 15 años, son comunidades que han quedado muy relegadas y eso es, digamos, labor de los gobiernos y del Estado particularmente, y también del privado en realidad. Yo diría que es importante que el privado entienda que su labor no es netamente hacer dinero, sino que también tiene que entender financiamiento, digamos, a campañas, contra campaña, digamos, think tanks y cosas así, que es importante y que se está hablando mucho hoy por hoy. Yo me sumo a lo que decía el doctor Díaz, y es, por ejemplo, acá ha habido recientemente marchas multitudinarias de derecha, que es algo muy extraño porque la derecha no suele marchar. Y creo que pase lo que pase, esto se está activando un poco más y son un montón de personas que de verdad van a salir a las calles a protestar por sus derechos. Nuevamente, porque además en partes hay una sensación hoy por hoy de que no ha acabado esto, ¿no? Y todavía no tenemos, dicho sea de paso, presidente. Y lo que sí le diría a todos es que averigüen, se informen, y creo que es muy importante en este caso el periodismo. Y lo digo no solo porque estamos en un canal ahorita, sino lo digo, y no solo porque yo trabajo de periodista, sino porque algo de lo que ocurrió en nuestro caso fue que cuando Pedro Castillo, sorpresivamente por este voto rural, logra llegar a la segunda vuelta en nuestras elecciones, llega con 18%. Keiko llega con 14%, o sea, no llega con una gran mayoría. Y recién es la segunda vuelta, en un lapso de como un mes, un poco más, que se tiene que poner uno a investigar exactamente quién es esta persona. Entonces, los vínculos que hoy se le conocen con Sendero Luminoso, o no a él particularmente, pero a su agrupación, o la corrupción que ha habido, eso, si hubiera estado tal vez en la primera mitad, tal vez no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, o la esas gente son más... precisamente las lecciones que agradecemos que nos trasladen y nos informen. Lamentablemente tenemos que terminar, el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos mucho, Sebastián Salazar desde Lima, Perú, y el argentino Marcelo Díaz, que pasó por Miami. Gracias a ambos, buenas noches. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes por este gracias. espacio. Un gusto. Hasta luego. Carmina, terminamos. Otro alertivo que ponemos desde acá. Importante la labor de investigar también. Así es. Necesitamos eso. Agradecemos a producción que nos haya cedido un par de minutos más, pero creo que valía la pena. Les agradecemos mucho. Buenas noches. Hasta la próxima.